Horas después de verlo salir al balcón, recibimos una orden que nunca antes se había dado. Las campanas aún sonaban en San Pedro. Las calles de Roma estaban vivas. Habían pasado apenas unas horas desde que la cortina roja se abrió y el mundo vio por primera vez el rostro del nuevo Papa, León XIV. Un nombre inesperado, un acento extraño, una sonrisa contenida. Pero lo que más recordaba esa noche era su mirada, la misma que había recorrido a la multitud desde el balcón, y que unas horas después volvería a cruzarse con la mía. La ciudad seguía celebrando. Los restaurantes cerca del Vaticano aún tenían luces encendidas. Grupos de peregrinos cantaban, algunos lloraban de alegría, otros simplemente sostenían sus rosarios en alto. La elección ya se había hecho. Las campanas no paraban, pero el nuevo Papa aún no había terminado su primer día, y nosotros tampoco. Eran las 00:47. Yo estaba cumpliendo mi guardia en el corredor este del Palacio Apostólico. Como veterano, me asignaban los turnos más delicados, y ese pasillo, en esa hora, lo era. Ahí no se pasa, ahí se permanece. El silencio era absoluto. Solo el leve crujido del mármol bajo mis botas me recordaba que estaba despierto. Ese y el eco lejano de la ciudad celebrando. Fue entonces cuando escuché el sonido. No fue un grito ni una campana. Fue algo más sutil, como si el aire se adelantara a lo que estaba por ocurrir. Un guardia joven, nuevo, nervioso, se acercó, apresurado. Aún no dominaba el arte de moverse sin ser escuchado. «Comandante», me dijo conteniendo la respiración. «Mensajero en la entrada este. Viene del maestro de ceremonias». «¿A esta hora?», le respondí. «Tiene algo urgente. Solo para usted». Me acerqué, tomé el sobre. Noté que la cera estaba aún tibia. La nota en su interior era breve, escrita a mano, con tinta apresurada. «El Santo Padre solicita ver al cuerpo completo de la Guardia Suiza. Esta noche, sala ducal. No se hará público. No es parte del protocolo. No tenía firma, ni fecha, ni sello oficial, solo esa frase. No es parte del protocolo». No lo dudé, no porque estuviera seguro, sino porque algo en mí, y no sé explicarlo de otro modo, sabía que estábamos siendo llamados a algo más que una reunión. 17 años como guardia suizo te enseñan a identificar los silencios verdaderamente importantes, y ese lo era. En cuestión de minutos, los corredores comenzaron a llenarse de pasos, pero no eran los pasos ceremoniales que el Vaticano está acostumbrado a oír. Eran diferentes, silenciosos, rápidos, ligeramente desordenados, como si el protocolo estuviera temblando. Casi nadie hablaba. Los oficiales no preguntaban, solo obedecíamos. La sala ducal no suele utilizarse a esa hora. De hecho, no suele utilizarse casi nunca. No tiene la majestuosidad de la Sala Clementina ni la belleza teatral de la Capilla Sixtina, pero tiene otra cosa, algo más pesado, como si las paredes supieran más de lo que están dispuestas a revelar. Nos formamos en 3 líneas. Primero los oficiales, luego nosotros, los veteranos. Atrás, los más jóvenes, algunos con el rostro aún marcado por la emoción del día. Yo no podía dejar de pensar en lo insólito del momento. Un papa recién elegido. Un llamado fuera del protocolo. A medianoche, a nosotros, no a los cardenales, no al colegio, no al pueblo, a la guardia. Y entonces lo escuchamos, pasos, solos, desnudos, sin anuncio previo, sin trompetas, sin séquito, pasos humanos, reales, cansados. La puerta de roble se abrió, y ahí estaba él, León XIV, vestido de blanco, sin mitra, sin báculo, sin anillo visible, el alba aún, arrugada por el sudor del día, solo él y sus ojos. Avanzó unos pasos, nos miró.
no como se mira a un pelotón, sino como se busca a alguien conocido entre una multitud. Y entonces dijo: mis hermanos. Nadie se movió, nadie respiró. Ese fue el momento exacto en el que entendí. El Papa no venía a hablarnos como jefe de Estado. Venía a decirnos algo como hombre, como creyente, como hijo de Dios que apenas empezaba a cargar una cruz invisible. Mis hermanos, la voz del Papa León no sonó fuerte, pero no necesitaba hacerlo. Era de esas voces que cargan con algo más que autoridad, dolor fresco, peso invisible y una especie de ternura urgente, como si viniera a entregarnos algo que no podía esperar ni una hora más. Apenas pronunció esas dos palabras, entendimos que lo que estábamos a punto de presenciar no era una ceremonia, era una confesión, un testamento, un pedido. El silencio se volvió físico. Nadie pestañeaba. El candelabro de hierro proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de 1200 piedra. Yo podía oír el leve crujido de la tela al mover sus manos, el eco de su respiración aún desacompasada por las emociones del día. Sus ojos, cansados, vivos, desnudos, recorrieron la sala lentamente, no en gesto litúrgico, sino como un hombre que busca respaldo, que necesita saber si está rodeado de aliados. Esta mañana, dijo, con la voz ya más estable cuando salí al balcón, sentí una fuerza que no era mía, y también un miedo que tampoco era solo mío. Se detuvo, no por olvido, sino por reverencia. El mundo me miraba, y yo no sabía si estaba listo para ser mirado así. Se acercó un paso, no se detuvo en el centro ceremonial, no buscó su lugar asignado, simplemente rompió la distancia y con eso rompió también cualquier separación entre el sumo pontífice y nosotros. Cuando el humo blanco salió, yo estaba en la sacristía, temblando. Lo confieso, temblando no por cobardía, sino por lo que sabía que venía: responsabilidad, soledad, guerra. Y no hablo de una guerra con mis enemigos, hablo de una guerra con el alma del mundo. Sus palabras golpeaban sin levantar la voz. Yo, que había servido bajo 3 pontífices, jamás había escuchado algo así. Y lo que siguió nos partió el pecho. Hay un enemigo que ya no lleva uniforme, no viene con bandera, no cruza fronteras. Ese enemigo ya está en nuestras casas, en nuestras ideas, en nuestras universidades, en nuestros algoritmos. Hoy la fe no se mata con fuego, se mata con risa, con desprecio, con silencio, con distracción. No, sabía si llorar o apretar más fuerte la alabarda, y por eso los llamé, porque si hay algo que aprendí esta mañana, es que no puedo solo. Nos miró con una intensidad que quemaba. La iglesia no es una figura pública, es un cuerpo vivo. Y ustedes no son ornamento. Ustedes no están aquí solo para custodiar mis pasos. Están aquí para proteger lo que represento. Y lo que represento ya no es popular, ya no es cómodo. Un suspiro se escapó de la fila de los más jóvenes. No supe quién fue. Nadie volteó. Pero todos lo escuchamos. Y lo entendimos, porque todos, en mayor o menor medida, habíamos sentido eso alguna vez. El miedo silencioso de defender lo que creemos en un mundo que ya no lo cree. León XIV se acercó un paso más. Estaba a escasos metros de mí. Vi cómo apretaba ligeramente sus dedos, no en gesto de rabia, sino como quien guarda fuerza por si le falla la voz. No tengo tiempo para protocolos. No tengo tiempo para discursos armados por otros. Hoy solo quiero hablarles desde lo que sentí cuando me arrodillé por primera vez en la Capilla Sixtina, antes de que contaran los votos. La sala contenía el aire. Sentí terror. Terror de ser elegido. Terror de no estar listo. Terror de que este mundo ya no escuche a los pastores. Y luego bajó la voz, como si estuviera hablándole no a nosotros,
sino a Dios mismo. Pero también sentí algo más, una certeza, sutil, sagrada, como un susurro que no venía de mí. Y esa certeza decía: no hables, mira a los que te esperan. Nos miró: y por eso estoy aquí, porque ustedes me esperan, y yo a ustedes. Yo sentía como mi pecho se llenaba de algo que no había sentido desde hacía años, la necesidad urgente de creer más fuerte. El Papa no había traído un discurso, había traído su miedo, y con eso su autoridad se volvió real. No, vine aquí a bendecir sus armas, aún. Vine a pedir que sus oraciones sean también mi armadura. Silencio. Esta guerra ya empezó, pero no todos lo saben. Y si ustedes me ayudan, quiero que desde esta noche no solo cuiden al Papa, sino a la Iglesia misma, en cada oración, en cada paso, en cada silencio. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de algo más profundo, convicción nacida del miedo, fe encendida por el temblor, y lo que vendría después, yo lo sabía, iba a quedarse con nosotros para siempre. El silencio seguía vivo cuando León XIV bajó ligeramente la mirada, como si acabara de soltar algo demasiado pesado y necesitara recuperar el aliento. Pero no era cansancio, era contención. Había más, y lo sabíamos, y entonces, sin previo aviso, lo nombró: Francisco, mi padre espiritual, mi guía, mi mayor temor. Escuchar el nombre del Papa anterior, tan reciente aún su fallecimiento, provocó una vibración casi física en la sala. Muchos de nosotros lo habíamos servido directamente. Habíamos escuchado su voz, su risa lenta, su español, argentino, su manera de caminar sin hacer ruido, pero ocupando todo el espacio. Francisco era amor, y su ausencia aún no había terminado de doler. Francisco me dijo algo que hasta esta madrugada no entendí del todo. Hizo una pausa. Fue pocos días antes de su muerte. Me pidió que fuera a verlo a Santa Marta, sin protocolo, a solas. Cuando entré, ya lo vi distinto. Tenía la mirada suave pero lejana, como si ya estuviera empezando a despedirse del mundo. El Papa León hablaba sin prisa, pero tampoco con nostalgia. Era como si cada palabra estuviera siendo medida con una balanza invisible. No me habló de Roma, ni del Vaticano, ni del cónclave. Me habló de mí y de ustedes. Yo tragué saliva. Sentí un leve temblor en las manos, pero no lo mostré. Me tomó del brazo, como si necesitara afirmarse para decir lo que venía, y me dijo: Robert, si algún día te toca llevar esta cruz, no te asustes si se siente más pesada de lo que imaginabas. Es porque no la llevarás solo, porque no es solo tuya. La cruz de Pedro, hijo, es el eco de todas las cruces del mundo. Nadie hablaba, no por protocolo, sino porque nadie podía hacerlo. Esas palabras no eran retórica, eran carne, y ahora estaban cayendo como piedras en el agua tranquila de esa sala. Ese día no supe qué decirle, solo asentí, y me fui con una sensación extraña en el pecho, como si me hubiera entregado una llave sin puerta. Pero esta madrugada, cuando escuché mi nombre como obispo de Roma, lo entendí todo. Su voz se quebró apenas. No tengo miedo del mundo, pero sí del alma que se enfría, de los católicos que ya no rezan, de las familias que ya no se tocan, de las iglesias que solo se abren para fotos. Por eso les estoy contando esto, porque hoy entendí lo que Francisco quiso decirme, y no quiero llevar esa cruz solo. Respiró profundo. Se frotó las manos lentamente. Su aliento marcaba el ritmo de toda la sala. Y fue justo después del cónclave, cuando me dejaron a solas en la Capilla Sixtina por unos minutos, que ocurrió lo más extraño. Todos alzamos la mirada al mismo tiempo. Vi el lugar donde Francisco se arrodillaba. Supe que era ahí, porque la piedra estaba gastada, como si la hubiera tallado con su frente. Me arrodillé en ese mismo punto.
y mientras cerraba los ojos, sentí algo. Aquí su voz se tornó casi un susurro. No escuché una voz, no vi una figura, pero sentí que debía hacerlo. Y eso es lo que vine a compartirles. El Papa caminó unos pasos más al centro de la sala. No vine a ordenar, ni a explicar, ni a inspirar. Vine a transmitir. Se detuvo, y entonces lentamente sacó algo del interior de su sotana. No era un objeto valioso, ni brillante, ni papal. Era un pequeño rosario de madera oscura, con un nudo deshecho y una cuenta faltante. Lo alzó suavemente. Francisco me lo dio esa tarde. No era suyo, me dijo. Se lo había entregado un preso en una cárcel de Buenos Aires, un hombre que lo encontró en el piso de la celda después de intentar ahorcarse y fallar. Me dijo que ese rosario había salvado 2 vidas, la del preso y la suya, y me pidió que si algún día sentía que no podía más, lo tocara, y recordara que el pastor también sangra. El Papa bajó la mano lentamente. Hoy lo toqué, antes de venir aquí. Y ahora lo comparto con ustedes, porque ustedes, aunque no lo crean, también cargan parte de esta cruz. Sus palabras comenzaron a doler en el lugar donde antes solo había respeto. Ahora había algo más. Compromiso, vínculo, sangre compartida, y por eso les pido algo más, algo que no está en sus contratos, ni en los manuales. Cuando terminen sus rondas, cuando apaguen las luces del cuartel, cuando se queden solos frente a las piedras de este lugar, sagrado, recen, por mí, por ustedes, por los que nos odian, pero sobre todo, por los que están perdiendo la fe sin darse cuenta. Un silencio largo cubrió la sala, como si el aire mismo se negara a moverse. Nadie se atrevía a cerrar los ojos, porque nadie quería perderse lo que estaba viendo. El Papa, el nuevo, el que hacía solo unas horas había saludado desde el balcón. Estaba aquí, con nosotros, pidiéndonos ayuda, no como líder, sino como hermano. Luego de aquel silencio, el Papa se quedó quieto. No bajó la cabeza, no hizo la señal de la cruz, no cerró su discurso. Solo guardó el rosario de madera en un pequeño bolsillo interior de la sotana, y sin decir una palabra más, dio un paso fuera del centro ceremonial. Y con eso, lo rompió todo. Lo primero que pensé fue, ¿va a irse? Pero no, no se iba. Venía hacia nosotros. El protocolo marcaba que debía permanecer en el centro de la sala. Los papas no caminan entre filas, no se detienen a mitad de una formación, mucho menos a esa hora, sin testigos, sin cámaras, sin guardias, cercanos. Pero lo hizo, y cuando lo vimos dar el primer paso, todos entendimos. Esto no era un discurso, era una visita al alma. León XIV caminó lentamente por la primera fila. No miraba al frente, miraba uno por uno, a los ojos, y lo hacía con una expresión que no sabría describir del todo. No era lástima, no era fuerza, era como si quisiera recordar nuestros rostros, memorizar nuestras miradas, como si necesitara saber quiénes estaban dispuestos a caminar con él, aún antes de que lo supiéramos nosotros. Se detuvo frente a uno de los más jóvenes. Yo lo conocía, Marcel Roth, 19 años, llegado hace apenas 2 meses desde Lucerna, el más callado del grupo, el más nervioso, el más devoto. El Papa lo miró por unos segundos, luego preguntó con voz baja, ¿cómo te llamas? Marcel, su santidad, respondió con un temblor que le salió del alma. ¿Y qué haces aquí, Marcel? Hubo una pausa, larga, dolorosa. No parecía pregunta protocolaria, era real. Estoy aquí para servir, logró decir. El Papa asintió. Luego levantó la mano lentamente, la posó sobre su hombro y dijo, no es fácil servir cuando el mundo ya no cree en lo que protegemos. Marcel tragó saliva. No dijo nada más, pero sus ojos lo dijeron todo.
León XIV siguió caminando. Pasó por mi lado. Me miró y no dijo palabra. Pero su mirada se detuvo un segundo más, quizá por las arrugas, por el uniforme gastado, o porque yo ya había visto partir a 2 papas antes, que él y luego inesperadamente se acercó un paso más. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó sin tono de examen. 17 años, su santidad. Entonces has visto mucho, lo suficiente para saber cuándo algo es distinto. Respondí, sin pensar demasiado. Él bajó la mirada un momento, luego volvió a fijarla en mí. ¿Y qué consejo le darías a un papa en su primer día? Nunca había esperado esa pregunta, mucho menos de un papa. Sentí que todos me miraban, y por un segundo quise desaparecer, pero respondí porque el momento lo pedía. Confiar, primero en Dios, después en quienes estamos aquí para servirle, el Sun. Papa no dijo nada, pero su mano tocó mi hombro, y su rostro se relajó, como si acabara de escuchar algo que necesitaba oír. Siguió caminando, uno a uno, joven y veterano, alto, bajo, nervioso, solemne. A todos los miró a los ojos, y cada mirada era una especie de pacto silencioso. Cuando terminó el recorrido, volvió lentamente al centro de la sala, pero ya no era el mismo hombre que había llegado. Sus hombros estaban un poco más erguidos, su respiración más pausada, y en su rostro una mezcla de ternura cansada y fe recién encendida. Mañana comienza oficialmente mi pontificado, dijo. Las ceremonias, las audiencias, los compromisos, todo el peso de la Iglesia caerá sobre estos hombros imperfectos. Pero después de estar con ustedes esta noche, me siento menos solo. Yo sentí como un calor me subía por el pecho. No era emoción superficial, era la certeza de haber sido incluido en algo sagrado, algo que ya no se desharía. El Papa respiró hondo. Nos miró por última vez. Recen por mí, como yo rezaré por ustedes. Y entonces nos bendijo, no con la mano alzada, sino con la señal de la cruz sobre su propio pecho, una cruz simple, lenta, real. La bendición fue tan breve como solemne, pero el silencio que vino después duró más que cualquier rito. Afuera, la ciudad comenzaba a apagarse. Las luces en Borgo se extinguían una a una, pero ahí dentro, en esa sala que había sido testigo de pactos y secretos durante siglos, algo acababa de encenderse. Y entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Ninguno. El Papa bajó la mano tras la señal de la cruz. Se quedó unos segundos observando el suelo, y luego levantó la vista, mirando con detenimiento nuestras armas. Las alabardas. Durante generaciones han sido un símbolo más que una herramienta. Altas, pesadas, ceremoniales, aferradas por manos firmes, polidas con orgullo, custodiadas como se custodia una herencia. Pero en esa noche eran otra cosa. El Papa dio un paso hacia adelante, luego otro, y sin decir palabra, se acercó a la primera, y fila, deteniéndose justo frente al centinela más próximo que mantenía su alabarda con la punta alzada, como marca el reglamento. Lo miró, luego miró el arma, y entonces levantó su mano y la tocó, con los dedos, suavemente, como quien bendice una herida o un recuerdo. No dijo una oración formal, no trazó una cruz sobre el metal, solo posó su mano, y la mantuvo ahí unos segundos, en silencio, y luego murmuró algo que solo los que estábamos más cerca pudimos escuchar: que estas armas nunca tengan que usarse, pero que su presencia recuerde a todos, que la Iglesia aún se defiende. El silencio se quebró, pero no con ruido, sino con algo más profundo, una oleada de emoción contenida. Yo no lo vi llorar,
pero vi cómo una gota de sudor le bajaba por la sien y cómo sus manos, aunque firmes, temblaban al rozar el metal, una a una. Comenzó a hacer lo mismo con cada alabarda de la primera fila, no como quien revisa, sino como quien reconoce, como si cada arma fuera un pacto, una promesa, una carga. Ningún papa había hecho eso antes y todos lo sabíamos. Cuando terminó el recorrido, volvió al centro, no dijo nada por un momento, y luego bajó la cabeza y ahí, con los ojos cerrados, el Papa se arrodilló, no frente a nosotros, no frente al altar, no frente a una cruz, se arrodilló en medio de la sala, solo, sin más luz que la de las velas, y con voz apenas audible empezó a rezar: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. La oración que había caído en desuso, la que Francisco también había querido recuperar, la que generaciones anteriores murmuraban al final de cada misa, la que muchos de nosotros solo habíamos escuchado en latín. Pero León XIV la dijo en español, claro, firme, como si cada palabra fuera una declaración de guerra. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial. Y en ese momento, uno de los nuestros, sin indicación alguna, se arrodilló también. Luego, otro y otro más, hasta que toda la guardia estaba de rodillas, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El eco de esa última palabra pareció detener el tiempo. Afuera, el mundo dormía. Pero ahí dentro, acabábamos de hacer algo que no estaba en ningún manual. Nos habíamos unido al Papa en una batalla que no era visible, pero ya estaba en marcha. La oración había terminado. Pero nadie se levantó. El eco de amén seguía flotando en el aire, y aunque las palabras ya no estaban, el silencio aún era denso, como si la sala se negara a volver al mundo ordinario. Ahí estábamos todos, rodilla en tierra, mirando al suelo, a la cruz invisible, a los frescos que nos observaban desde los techos, o simplemente hacia adentro. El Papa León XIV no se movía, seguía con los ojos cerrados, respirando lentamente, y por un instante, quizás solo un segundo pero eterno, todos entendimos algo sin necesidad de decirlo, eso que habíamos vivido. Juntos, no volvería a repetirse, pero entonces, con la calma de quien ha tomado una decisión, el Papa se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, pero firmes, sus manos ahora entrelazadas, su rostro más sereno. Nos miró a todos, uno por uno, sin prisa, y luego habló. Gracias, una sola palabra, nada más. Pero dicha con una voz que no venía del estómago ni de la garganta, venía del alma, y entonces, sin anuncio previo, nos dio una instrucción. Lo que pasó aquí esta noche no será registrado, no se hablará en los pasillos, no se reportará a las oficinas ni se anotará en los libros. Esto queda entre nosotros y Dios. No había amenaza en su tono, tampoco secreto por miedo, era otra cosa, una especie de sello invisible, un recordatorio de que algunos momentos no están hechos para compartirse, sino para sostenerse, para recordarse en oración, no en palabras. Pero hay una sola cosa que sí debe repetirse. Una sola. Hizo una pausa. Todos estábamos atentos, cada uno de ustedes, donde esté, en su puesto, en su celda, en su silencio. Cada noche sin que nadie los vea, recen esta oración. Recen por ustedes, por la iglesia, por los que han perdido el camino. Recen por mí. Yo sentí el nudo en la garganta antes que las lágrimas. No fui el único.
A mi lado, uno de los oficiales mayores, más duro que el mármol, más estoico que un santo, tenía los ojos rojos, no lo ocultaba, no podía. El Papa respiró, hondo como si acabara de soltar el último peso de su primer día, y con voz apenas audible dijo: «No les pido que comprendan todo lo que está por venir. Solo les pido que no me dejen solo». Y entonces extendió sus brazos, no como quien se despide, sino como quien abraza sin tocar, una señal, un gesto, una forma de decir que estábamos dentro de algo más grande, algo que recién comenzaba. Luego, sin más palabras, dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta. No se despidió, no bendijo otra vez, simplemente se marchó, pero al cruzar el umbral, hizo algo más. Se detuvo, y sin voltear dijo: «Nos veremos pronto, pero que esta noche no se pierda nunca». Y entonces desapareció por el pasillo, dejando atrás el silencio, las velas temblando y un grupo de hombres con el corazón completamente cambiado. La sala se había vaciado. Las velas seguían encendidas, pero ahora bailaban solas, como si también estuvieran agotadas por lo que acababan de presenciar. Algunos guardias regresaron en silencio a sus cuartos. Otros bajaron a la capilla interior. Yo decidí quedarme, no para vigilar ni por nostalgia, simplemente porque algo dentro de mí no me dejaba moverme. Cuando finalmente salí de la sala ducal, la noche estaba más cerrada que antes. Roma dormía. El Vaticano también. Pero el aire no era el mismo. Crucé el pasillo del ala norte en completo silencio. Solo se oían mis pasos y el golpeteo leve de mi corazón. Subí por la escalera interior hacia el cuartel, y fue ahí donde lo vi. Marcel, el joven guardia, el que había temblado al hablar con el Papa, el que tenía apenas 2 meses con nosotros, estaba sentado en una banca de piedra, junto a una imagen de San José dormido. Tenía el casco en las manos, la mirada hacia el suelo, y el rostro roto en pensamiento. «No, puedes dormir, ¿verdad?» Marcel alzó la vista con una mezcla de sorpresa y alivio. «No, señor, yo tampoco», le dije sentándome a su lado. Silencio, un silencio que no pesaba, que no incomodaba, sino que acompañaba. «¿Todo bien?», pregunté. Marcel respiró hondo. «No, sé cómo explicarlo. Es como si mi alma no supiera qué hacer con lo que pasó», asentí. «Eso que viviste esta noche, Marcel, no se explica. Se guarda». Él bajó la mirada. «Pensé que al entrar a la guardia iba a aprender a estar firme, a obedecer, a resistir. Pero nadie me dijo que también iba a aprender a sentir así. Así como que soy parte de algo eterno, y que por primera vez eso me da miedo». Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. «No es miedo, Marcel, es conciencia». «¿De qué?» «De que ya no sos el mismo, de que hay cosas que, después de esta noche, ya no se pueden vivir igual». Marcel se quedó callado un momento. Luego sacó algo del bolsillo interior de su uniforme. Era un rosario, uno muy sencillo, de madera oscura. Reconocí al instante. No era el del Papa, era el suyo, pero lo sostenía con la misma delicadeza con la que el Papa había sostenido el otro. «Decidí rezar la oración de San Miguel cada noche», me dijo, «no solo por el Papa, sino por todos los que han dejado de creer, y por mí, para no olvidar». Yo lo miré, y vi en sus ojos algo que solo se ve en los que están despertando de verdad. Convicción nueva, dolor nuevo, fe nueva. «¿Cree que va a ser diferente este Papa?», preguntó. Miré hacia la ventana, hacia el cielo, que comenzaba a clarear, y pensé en todo lo que habíamos vivido. «Sí», le dije, «y no porque sea más joven o más fuerte o más sabio,
sino porque no tiene miedo de mostrarse frágil. Y eso cambia todo. Marcel apretó su rosario, suspiró. Mis amigos en Suiza me decían que esto era una tontería, que la iglesia ya no es relevante, que esto era folclore. ¿Y tú qué piensas ahora? Marcel sonrió apenas. Que están muy equivocados. Se quedó en silencio unos segundos, luego añadió sin mirarme. El Papa no vino a darnos una orden esta noche, vino a darnos su alma. Y ahora me siento responsable de ella. No respondí, porque no se responde a algo así. Solo asentí y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Volví a la sala ducal justo antes del amanecer. No por obligación, no por nostalgia, simplemente porque algo dentro de mí no me dejaba marcharme del todo. Caminé por los pasillos con pasos suaves. Los primeros rayos del sol comenzaban a colarse entre los vitrales del ala norte. Los muros, antes oscuros, ahora parecían respirar luz. Y al cruzar la puerta, me encontré con el mismo silencio de la noche anterior, pero no era el mismo. La sala ya no estaba vacía, no por presencia física, sino por algo más. El aire estaba diferente, más denso, más limpio, como si el alma de lo ocurrido aún flotara. En el ambiente, las velas, ya casi consumidas, mantenían una brasa apenas visible, y sobre el suelo, en el centro de la sala, había algo que no estaba antes. Me acerqué con cautela, no por miedo, sino por respeto. Era una pequeña hoja de papel doblada cuidadosamente, colocada justo donde el Papa se había arrodillado horas antes. No tenía sello, ni firma, solo una frase, escrita a mano en un trazo apretado pero suave. No teman al peso, el amor lo sostiene. Nada más, ningún nombre, ninguna explicación, solo eso. La tomé en mis manos como se toma una reliquia. La leí 1, 2, 3 veces, y luego la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, donde suelo guardar el rosario cuando salgo al exterior. No, pregunté quién la dejó, no intenté adivinar si fue él, si fue alguno de los nuestros, o si simplemente apareció, porque en el fondo sabía que no necesitaba saberlo. Me senté en la última banca de piedra junto a la pared este. Desde ahí pude ver todo el salón. Y por un instante, mientras el sol comenzaba a pintar de oro las molduras del techo, sentí que volvía a estar. Ahí él, de pie solo, mirándonos, y entendí que esa frase, escrita, susurrada o dictada desde el silencio, no era solo para nosotros, era para todos, para cada creyente cansado, para cada madre en vela, para cada sacerdote herido, para cada joven que lucha con su fe, para cada hombre como yo, que a veces también quiere rendirse pero no lo dice. No teman al peso. El amor lo sostiene. Yo había protegido a 3 papas, había presenciado cónclaves, había marchado en funerales, pero nunca, en toda mi vida como guardia, había sentido lo que sentí esa madrugada, como si alguien, más grande que nosotros, nos hubiera mirado esa noche y hubiera dicho, aún no están solos. Me quedé ahí varios minutos, no pensando, no orando, solo estando. Y luego, cuando la luz ya llenaba la sala, me puse de pie, me cuadré y salí, sin volver la vista atrás. El sol ya estaba alto cuando regresé al cuartel. El Vaticano comenzaba su rutina. Monseñores caminando rápido, funcionarios ajustando documentos, el primer café servido en el comedor general. Todo como siempre. Pero yo no, era el mismo. Y lo supe con certeza cuando lo vi a él, a Marcel, esperando en el pasillo. Vestía el uniforme completo, impecable, con una expresión entre nerviosa y resuelta. Se cuadró al verme, pero yo levanté la mano, quitándole la formalidad. ¿Todo bien? Marcel asintió. ¿Puedo hablar con usted un momento? Claro, lo seguí, hasta un rincón del patio interno, bajo una arcada de piedra donde solían esconderse los reclutas para rezar en silencio. Ahí me dijo lo que tenía guardado.
Esta noche fue más de lo que esperaba. No sabía que ser guardia significaba sentir tanto. Pensé que venía a proteger al Papa, pero anoche entendí que también vine a proteger algo que no sé si sé nombrar todavía. No interrumpí, dejé que siguiera. Yo no conocía a Francisco más que por videos, y no sé qué esperar de León XIV todavía. Pero cuando él me miró, sentí que me estaba confiando su corazón. Se detuvo, bajó la mirada, y entonces sacó algo de su bolsillo. Era un papel doblado en 4, el mismo tamaño, el mismo color, el mismo trazo. Lo abrió y me lo mostró. Decía, protege lo que otros han dejado de ver. Yo no pude hablar porque yo no se lo había dicho, porque yo no se lo había mostrado, porque no era posible, y sin embargo, ahí estaba. ¿Dónde lo encontraste?, pregunté con voz baja. En mi cama, esta mañana. Doblado dentro del cinto, sí. Rosario. Silencio. Pero no el de la noche anterior. Este era más hondo, más íntimo. Marcel me miró. ¿Qué cree que significa? Pensé por un momento y le respondí lo único que podía decirle con sinceridad. Que ya no estás aquí solo para sostener un arma, sino para sostener una promesa. Marcel asintió casi sin moverse. ¿Promesa de qué? De que mientras el mundo se burla, alguien todavía vigila, alguien todavía cree, alguien todavía reza. Y ahí entendí que ya no necesitaba protegerlo a él, porque algo había despertado en su pecho. Y ese algo era lo mismo que me sostuvo a mí durante años. La fe no es una emoción, es una guardia silenciosa que se hace incluso cuando nadie la ve. Marcel volvió a cuadrarse como para cerrar el momento. Yo no lo detuve, solo lo miré y vi en él, por primera vez, no a un recluta, sino a un centinela. Han pasado algunos días desde aquella madrugada. Las rutinas han vuelto, las ceremonias continúan. El mundo ya comienza a debatir cada gesto del nuevo Papa. Los expertos hablan, los medios especulan, los comentaristas teologales analizan cada sílaba, cada pausa. Pero nadie estuvo esa noche con nosotros. Nadie estuvo en esa sala, y aunque no se volverá para hablar de lo que pasó, aunque no aparecerá en libros ni comunicados, yo sé que algo cambió para siempre, porque la cruz ya no besa igual, ya no es de madera, ya no está colgada en una pared, ahora camina, ahora tiembla, y respira, y se asusta, y ora, y se llama León XIV. He sido guardia suizo por casi 2 décadas. He protegido santos y teólogos. He caminado bajo soles abrasadores y noches heladas. He sentido el peso del deber. He dudado, he caído, he rezado sin fe y servido por costumbre. Pero esa noche Dios me habló, y lo hizo con voz humana. No lo gritó, no lo exigió, no lo firmó, solo se presentó cansado frente a nosotros, con el rostro marcado por la emoción y la voz quebrada por el miedo. Y dijo, ayúdenme. Y eso para mí lo cambia todo, porque si un papa se atreve a pedir ayuda, yo también puedo arrodillarme sin miedo, y tú también. Este testimonio no busca inspirarte, no busca entretenerte, no busca convencerte, solo quiere recordarte que la fe no siempre se predica desde un altar. A veces se comparte entre susurros, a veces se transmite con una mirada, a veces se renueva. En una sala silenciosa antes del amanecer, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché. Y desde esa noche, mi oración, al final de cada guardia ya no es automática, ahora tiene nombre y propósito. Y tú, que estás escuchando esto ahora, ¿a quién estás protegiendo con tu silencio? ¿Qué estás sosteniendo con tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que tu alma se arrodilló, aunque tu cuerpo siguiera de pie? Porque esta historia no termina con nosotros, ni con el Papa, termina contigo, o empieza, tú decides.